Vamos a hacer una perspectiva frontal y luego obtenemos los datos. Es una casa cubo y por tanto tenemos, por ejemplo, aquí dos líneas oblicuas y aquí vamos a poner, por ejemplo, la fachada anterior pues acotada entre estas dos líneas. O sea que la casa viene por aquí. Como vemos, está en una proyección oblicua. Y por último vamos a hacer la línea trasera, por ejemplo, por aquí. Sabemos que esto es un cubo en el espacio. Y si se distorsiona aquí angularmente en la periferia es debido a que en realidad el punto de vista está algo lejano de esta zona. Que para la visión ocular no pasa eso, porque no hay visión periférica. Para mirar esto miraríamos ortogonalmente, pero en la cámara sí. Bueno, tenemos entonces ya la perspectiva del cubo. Hacemos una puerta, luego sacamos las medidas, simplemente alineamos, por ejemplo, que llegue hasta aquí. Y aprovechamos también esta línea para hacer, fugando hacia F1, que llamaremos, esta línea que fuga también por aquí atrás hacia allá, y aquí haremos el detalle interior de la ventana. Esto fuga hacia este punto, por aquí se vería un poco. Bueno, tenemos entonces ya, vamos a llamar F1, F2, y la puerta va a llegar hasta aquí. Esto fuga hacia F2 y esto también. Bueno, quedaría por detrás, levantamos una vertical, eso fuga hacia F1 y aquí vamos a abrir una puerta, la mitad, y aquí una puerta abierta. Habría que calcular hasta dónde llega. Bueno, lo marcamos así. Bueno, por último vamos a dibujar, por ejemplo, aquí una especie de, fugando hacia F1 estas dos, luego verticales. Vamos a sacar aquí, por ejemplo, un prisma, fugando hacia F1 y verticales. Las interiores fugarán por aquí hacia F2 y aquí vamos a poner también hacia F2, como si fuera una ventana con un marco saliente. Y vamos por último también a hacer aquí lo mismo. Hacemos un cuadrilátero que corresponde a una circunferencia y dentro de esto cogeríamos las diagonales y vertical y línea que fuga hacia F1. Podemos dibujar ya la elipse que corresponde a una circunferencia en el espacio. Bueno, pues dibujamos entonces esto, lo pasamos ya a tinta. Vamos a dibujar también aquí el cuadrilátero. Fugaba hacia F2, F1, vertical. Luego tenemos hacia F1, F1, que este sería un prisma saliente. Entonces eso fugaba hacia F2, F2, vertical. Bueno, tenemos ahí ese detalle. Esto también lo podríamos aplicar aquí a la elipse, es decir, pues por ejemplo vamos a hacer también una elipse equidistante que corresponde a una circunferencia en el espacio. Entonces, si dibujamos ahora el interior, habría que dibujar el cuadrilátero que va hacia F2, igual que esto viene por aquí, fuga hacia allá, bajamos vertical, fuga y queda por aquí. Y fugamos hacia allá, quiere decir que la elipse pues vendrá más o menos por aquí, tangente por aquí, por aquí. Bueno, como es una perspectiva muy lateral, como decíamos, queda muy distorsionado. Y por último hacemos las líneas de abajo, vamos a darle un poco más de grosor, fugando hacia F1. Y por detrás ahí hacia F2.
esto fugaba hacia F2, y ahora tenemos aquí la puerta abierta y hacia F1. Vamos a subir esto ligeramente, entonces fuga ya hacia F1, por aquí viene hasta aquí, vertical, y luego viene por aquí, fuga hacia F2, y hacia F1. Y vamos a marcar también por aquí una zona equidistante. Realmente se verá más ancha por aquí que por aquí. Entonces le damos aquí también las alturas y fugamos hacia F2. Bueno, que casi por el tamaño este parece que se mete en el interior de la casa. Y hacia F2. Bueno, tenemos una perspectiva bastante acelerada, muy brusca la perspectiva, que quiere decir que fuga de una forma rapidísima. Y vamos a calcular sombras. Entonces, si por ejemplo decimos que la sombra de las verticales van hasta este punto, y que por ejemplo la sombra de este punto cae según, vamos a poner, haciendo una vertical por aquí, por ejemplo, esta dirección. Bueno, pues esta es la dirección de todos los rayos, o sea que el rayo que viniera por esta esquina iría siempre hasta esta fuga, ya que son todos paralelos, F3 y F4. Esta es la fuga de todas las sombras de las líneas verticales que van hacia esta fuga y por tanto están sobre el plano del suelo, y esta es la fuga de todos los rayos que van todos hacia F3 por ser todos paralelos, y queda sobre esta línea vertical, ya que el plano vertical que contiene a esto necesariamente la fuga este y este están alineadas, ya que su recta de horizonte pues pasa por una línea paralela siempre a lo que es la recta, que podría ser una traza, por ejemplo. Bueno, pues según eso corta aquí, la sombra de una línea paralela a un plano será paralela, por tanto va hacia F2. Eso quiere decir que corta aquí. La sombra de esta será una paralela, irá hacia F1. Bueno, la sombra de esto irá hacia F3. Vamos haciéndolo con lápiz por si hay alguna equivocación. Y la sombra de esto también va hacia F3. Bueno, eso quiere decir que ahora la sombra de esta línea, por ser paralela, pues irá hacia F2. Mientras que la sombra esta, si la bajamos por aquí hasta donde llegue, para saber hasta dónde llega, fugamos hacia F2 y corta pues por aquí. Entonces la traemos por aquí y quiere decir que tiene la base aquí. Por tanto, la sombra de una vertical va hacia F4. Eso quiere decir que la sombra de la figura hará esto. Bueno, y por último tenemos la sombra de esta línea, será paralela a ella, va hacia F1. O sea que será esto de aquí. Ya podemos sombrear. Vaya a ser que nos olvidemos de algo ahora que acabamos de hacerlo. Ya por aquí. Y por aquí. Bueno, pues esta es la sombra que la casa arroja sobre el suelo. Lo que hay que tener claro es que esta línea, por ser paralela a esta, va hacia F2, que esta será paralela a esta y por tanto fuga también hacia F4, o sea, fugará hacia aquí. Y que luego este punto, que es la sombra de este, pues va hacia allá, entonces irá hacia F1. Entonces una vez que corta aquí a esto, la
sombra de esta línea será una paralela que va hacia F2. Y esta, por ser paralela a la de atrás, irá hacia F1. Bueno, tenemos ya la sombra de todas las del suelo. Ahora tenemos que esto va hacia F4, pues esto también irá hacia F4. Hacia F4, corta aquí, hacemos una vertical y ahora la sombra de todos los rayos van hacia F3. Eso quiere decir que en realidad ya no se ve aquí donde cortaría, porque corta un poco más hacia arriba. Si no, se vería aquí una pequeña franja de sombra. O sea que en realidad no es más que esto de aquí. Si no, se vería aquí ligeramente una línea que la puedo marcar para insinuar, pero realmente no se vería. Nos acercamos. Bueno, ahora aquí como está más alejado, pues bueno, varía la cosa. Entonces esto va hacia F4, que viene por aquí y corta aquí. Bueno, va a quedar todo en sombra porque esto ahora va hacia F3, corta más arriba, por lo tanto queda todo en sombra. Mientras que aquí, por ejemplo, si cogemos un punto cualquiera, hagamos este, tiene su proyección en el suelo aquí, va hacia F4 por allá, y esto va otra vez hacia F3, o sea que levantando una vertical queda más hacia arriba, con lo cual pues quedaría algo así. O sea que realmente aquí ya no se proyecta sombra, porque lo normal es que se proyectara ligeramente, pero ya no aparece la sombra. En realidad el caso usual de esto es que realmente si hay una puerta, la ponemos aquí aparte, y la puerta está abierta, y luego tenemos la otra puerta. Esta puerta al cerrarla no llegaría hasta aquí, pero bueno, es para que se vea. Tenemos la otra puerta, por ejemplo. Bueno, imaginando que tuviera tres puertas, pues otra aquí, para hacer ver que realmente esto coincide cuando cerremos esto también. Bueno, pues lógicamente si esto viene según esta dirección, la sombra de esta línea es esto. Entonces, si la puerta termina aquí, por ejemplo, entonces la sombra de este punto caerá aquí. Pero ahora tenemos que, en realidad, si la puerta continuara hasta el plano del muro, vendría por aquí. Eso quiere decir que la sombra saldría de este punto y pasaría por este. Por lo tanto, la sombra tendría aquí una pendiente. Y sería el caso este entonces. Porque sobre una puerta abierta la sombra adopta casi siempre esta forma. Bueno, la puerta, por ejemplo, vendría hasta aquí, y luego otra puerta, por ejemplo, vamos a ponerla abierta, pues así y ya está. O sea que en realidad esta sería la disposición común, de manera que el plano de la puerta corta el muro aquí, levantamos una vertical, y como saldría de aquí la sombra y pasa por este punto, pues necesariamente sería esta la pendiente de esa línea. Bueno, por último tenemos aquí esto fuga hacia F4, o sea que corta hacia F4 aquí, levantamos vertical y ahora esto fuga hacia F3. O sea que corta aquí, por tanto la sombra de este marco va hacia F1. Ya podemos sombrear ese detalle. Bueno, necesariamente aquí vemos, a ver si hay algún sitio donde se vea, va hacia F4. Bueno, aquí vamos a hacer también un poco de saliente, para hacer ver que también el cilindro este sobresale, las tangentes hacia F2, para hacer concordancia con esto. Bueno, teníamos también, cosa que no se ve por aquí ahora, la sombra de este punto. Si bajamos una vertical,
Respecto a esto, bajamos las dos verticales, una y otra. Resulta que esto fuga hacia F sub 2 y ahora la sombra fuga hacia F sub 4. Eso quiere decir que corta aquí, levanto una vertical y esto fuga hacia F sub 3, o sea que va hacia aquí. Por tanto, si corta aquí, la sombra de esa línea viene por aquí y viene por aquí. Y ahora la sombra de este punto, nos acercamos, la sombra de este punto también irá hacia F sub 3 por ahí abajo, o sea que corta aquí, entonces la sombra es esta. Y lo mismo hacemos aquí detrás, esto va hacia F sub 3. O sea que en realidad la sombra ahora de una vertical es una vertical. Bueno, lo que pasa es que ahora sale también de la línea de atrás, por tanto es oblicua. Una cosa es el espacio, el rayo del espacio, luego es la línea que es vertical, la sombra de esta que es esta, y luego la sombra que sale del vértice de atrás. O sea que tenemos ahí, en realidad sería la misma pendiente que esta. Por lo tanto ya podemos sombrear. Es el marco, más lo que proyecta, y luego una paralela desde el vértice de atrás a esta. Eso quiere decir que las líneas ortogonales a un plano tienen por sombra una línea siempre que es paralela, o sea que todas estas irían a una misma fuga, por ser oblicuo. O sea, son paralelas en el espacio, pero aquí por estar en un plano oblicuo van al mismo punto de fuga. Y necesariamente ese punto de fuga está sobre la línea que pasa por F sub 1, la línea vertical que pasa por F sub 1. Bueno, por último aquí, siguiendo también la dirección hacia esa fuga, que podríamos llamar F sub 5, haríamos las tangentes. Y a partir de los puntos de tangencia tenemos la sombra del cilindro. Entonces, simplemente para calcular puntos, si cogemos un punto cualquiera, hacemos el triángulo que va hacia F sub 2, corta exactamente, hacemos la proyección, por ejemplo, aquí diametralmente opuesto en la circunferencia y corta aquí detrás. Bueno, pues aquí tenemos el rayo que viene por aquí hacia F sub 3, o sea que corta aquí, y aquí pues lo que tendríamos realmente, es más fácil de entender así, es que todas las líneas, aquí lo vemos, todas las líneas aquí de los rayos y los triángulos pues van a ser tal que están proyectando el arco de circunferencia ahí adentro. Entonces, como este arco al proyectarlo sobre un plano paralelo va a ser igual, lo que pasa es que en cónica varía lógicamente porque está más pequeña, está detrás, pues si fuera una proyección axonométrica tendríamos que hacer la misma elipse. En este caso no. Bueno, lo que sí sabemos también es que si hacemos la línea que va hacia F sub 3 y ahora hacemos todas las líneas que fugan, en este caso según esta dirección, la dirección esta de la fuga, pues necesariamente obtenemos aquí la sombra ya de este arco. Y aquí al hacer la tangente, pues tendríamos la tangente interior, aquí la curva que nos queda aquí adentro. Y lo mismo para el punto de atrás, pues hacemos los rayos, por ejemplo, sigue esta dirección, los rayos van hacia F sub 3, mientras que las líneas que van a esta fuga, por ejemplo por aquí, las líneas que van hacia esa fuga, con el grosor que tiene, pues me determinan aquí un punto de la sombra, que quedará algo así. Bueno, entonces ya podemos sombrear desde los puntos de tangencia, todo por aquí, y lo mismo, esto por aquí. Bueno, pues esas serían las sombras, nos quedaría solo esto de aquí. Resulta que este punto tiene su proyección en el suelo aquí, fuga hacia F sub 4,
y esto fuga hacia F sub 3, ya queda aquí detrás, pero corta aquí, por tanto la sombra de esta va hacia F sub 2 y cortará aquí, o sea que eso es lo único que aparece en sombra. Bueno, por último habría que ver si los rayos son oblicuos. Necesariamente esta cara, siempre la horizontal, tiene más luz que, por ejemplo, la que es oblicua, la que es un poco más oblicua, como por ejemplo el plano este, que aquí tiene más luz por ser casi ortogonal que los planos del suelo, por ejemplo, que este plano. De esta forma podríamos comparar un poco, que este de aquí también. Luego esto viene por aquí detrás hacia F sub 3 y cortaba detrás. Bueno, simplemente diferenciamos aquí más oscuro y ya está. Pero bueno, sería zona de luz, ya que ahí da la luz. Bueno, tenemos entonces ya esa casa con sus sombras y vamos a obtener los datos. Comprobamos a ver si falta alguna sombra. Tenemos la del cilindro. Bueno, están todas. Decíamos también que esto por ser líneas paralelas y la fuga que necesariamente quedaba sobre esta dirección. O sea, todas estas iban a un mismo punto en común y que como aquí la traza de este plano quedaría sobre una vertical, la fuga de esta línea junto con la de esta, junto con la de las tangentes, irían hacia una fuga sobre la vertical por F sub 1, o sea, donde se corten todas en un mismo punto, por la vertical en F sub 1. Bueno, tenemos entonces ya aquí el suelo, por ejemplo, aquí esto, damos algo de sombra, aquí esto, y esto, en fin, podríamos seguir dando tonos, etcétera. Para diferenciar un poco los planos. Bueno, pues esa sería la casa. Vamos por último a ver los datos que decíamos. Vamos a sacar los datos solares. Bueno, tenemos la perspectiva cónica. Primero, para obtener el punto de vista tenemos dos fugas, entonces sabemos que el punto de vista queda en la semicircunferencia que pasa por F sub 1 y F sub 2. Mientras que si hacemos por aquí, por estos dos puntos, la diagonal, tenemos un punto que tendría donde corta la diagonal y aquí tenemos donde corta la otra, otro punto, la intersección de la semicircunferencia con la otra semicircunferencia, o sea, esta que pasa por las dos diagonales donde cortan al horizonte, mientras que la otra que pasa por las dos fugas nos da ahí el punto de vista. Bueno, eso quiere decir que la orientación de la casa es esta. Por lo tanto, podríamos doblar el papel y sabemos que en el espacio la casa tiene estas dos direcciones. La línea de tierra la colocamos donde queramos, lo digo por si queremos obtener las dimensiones, dependiendo de dónde la coloquemos, pues siempre la planta va a salir en figuras proporcionales, pero siempre iguales de forma, aunque de distinto tamaño, lo que se dicen semejantes u homotéticas. Bueno, tenemos entonces la dirección de los dos grupos de líneas de la casa y lógicamente esto vale 90 porque está en una... Esto vale 90 porque está en una semicircunferencia. Si queremos saber las dimensiones de la casa, pues lo que podríamos hacer es simplemente pues hacer paralelas a esas dos direcciones, o sea, a estas dos, a esta y a esta. Entonces, por este punto hacemos una paralela y la otra, a esas dos. Y por último, si quisiéramos también, pues podríamos calcular, por ejemplo, las dimensiones. Necesariamente
estas dos direcciones pues nos pueden servir para hallar puntos de medida. Entonces podríamos hacer, por ejemplo, haciendo centro aquí, un arco y tenemos un punto de medida, aquí otro y tenemos otro punto de medida. Pues por ejemplo, o sea, centro aquí, distancia, un arco, punto de medida. Entonces alineando este punto con este, de esta forma obtengo aquí la dimensión real escalada de la casa, ya que se supone que es más grande que esto. Bueno, de esta forma podríamos obtener todas las medidas, ¿no? Pues simplemente centro aquí, un arco, y sabemos que en realidad a partir de este punto de medida podemos medir las líneas de atrás, todas estas de aquí. Mientras que haciendo centro en F1 con distancia F2, este punto de medida me mide todo lo que está aquí dentro. Por ejemplo, la arista de extremo a extremo de la casa es esta distancia, alineando con la esquina es esto. Si quiero saber el tamaño de la puerta, pues lo mismo. Alineo, estábamos con este punto métrico, alineo este punto con el métrico, M1, y me corta aquí y me corta aquí. Entonces ya tengo aquí la longitud de la puerta. Bueno, esa sería la forma de obtener los datos. Por último, obtenemos también los datos de la luz. Entonces tenemos el punto de fuga, que es este. Tenemos el punto de vista. Bueno, entonces si yo tengo aquí el punto de vista respecto al plano del cuadro y sé que las líneas siguen esta dirección, pues necesariamente esta es la dirección de las líneas del Sol, que en la perspectiva es esta, pero en la realidad, como aquí tengo el punto de vista y la distancia al plano del suelo es esto, pues tenemos que en realidad sigue esta dirección así. Bueno, y si tuviéramos la dirección de línea norte-sur, por ejemplo esta, vamos a ponerla así por aquí, para saber el ángulo que forma esta línea con esta, pues entonces uniríamos con V y el ángulo real sería este. Bueno, ese sería el azimut. A veces se cuenta si esta es la línea norte-sur, o podemos contar hacia este lado o bien hacia este lado. Son los dos posibles ángulos que pueden salir. Y luego la altitud nos la daría simplemente pues esto en el espacio. Por ejemplo, un punto, esto, y su proyección sobre el suelo, aquí se ve mejor. Por ejemplo, un punto, su proyección sobre el suelo, esto y esto. O sea que en realidad viene dado por la medida esta que proyecta su sombra aquí. Y bueno, ese realmente nos da el ángulo en el espacio, sería esto. O sea, este sería la altitud del Sol. Vale. Bueno, pues esos son los dos parámetros solares para esta casa. Y bueno, la clave es simplemente pensar en que el rayo forma cierto ángulo respecto al plano que pasa por el Sol. Entonces el plano que pasa por el Sol sería este, entonces tiene su fuga aquí, la línea norte-sur, entonces lo unimos con V, y como las sombras vienen por aquí, eso quiere decir que en realidad la línea norte-sur con la dirección del Sol, no sé si antes hablé bien, o sea, el plano por donde pasa el Sol es el que determina realmente la sombra de una vertical, ¿no? Entonces el plano del Sol pasa por aquí, mientras que la línea norte-sur es esta, por lo tanto este es el ángulo. Y como en el plano del suelo no hay aquí en la perspectiva ángulos en verdadera forma, tiene la fuga aquí y aquí, entonces unimos V con esos dos puntos y ese es el ángulo, el que forman sus dos líneas que van hasta las fugas. Mientras que luego teníamos todos los rayos que tenían, todo punto se proyectaba su sombra sobre el suelo. Entonces ese rayo y su proyección sobre el suelo, que es esta, es en realidad la altitud. Y era otro de los detalles que importaba. O sea, la altitud, que era el ángulo que formaba, y aquí lo podemos ver en el espacio de esta forma. Si de repente el rayo de sol viene según esta dirección, pues necesariamente el ángulo que forma respecto a la horizontal, ya que este plano horizontal es este de aquí. O sea que podríamos coger y abatir este triángulo hacia aquí abajo. Pues simplemente haciendo un centro en F4, hacemos un arco, corta aquí. Eso quiere decir que el punto que venía por aquí, por el espacio hasta este punto, ahora viene por aquí.
Por tanto, el ángulo este es realmente la altitud a la que está el Sol. Bueno, pues esos son los parámetros solares. Me planteaban, pues, por el método contrario, dado por ejemplo una latitud, lo dejamos aquí rápido, o en otra hoja, dada por ejemplo una latitud de menos 25 o 25 sur, que sería lo mismo. Entonces tenemos la esfera terrestre, tenemos el ecuador, y luego latitud 25 negativo o 25 sur, pues sería más o menos donde está África en este punto. Y por ejemplo vamos a poner una longitud, pues aprovechando ese número, por ejemplo también 25, pues por ejemplo 25 respecto al meridiano de Greenwich, pues quedaría, sabemos que respecto al meridiano de Greenwich, pues podemos contar longitud, esto es el norte, sur, este y oeste, o bien oeste o bien este, ¿no? Entonces si por ejemplo tenemos los 25 y ahora tiramos hacia aquí, por ejemplo, otros 25, aquí 25 y aquí 25, pues aquí tendremos en este meridiano, entonces el ángulo, pues como decíamos, esto pasa para aquí, tenemos los dos ángulos, hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces tendríamos longitud oeste igual a 25, tendríamos longitud oeste igual a 25 y latitud sur igual a 25. Planteaba también que fuera a las 8 de la mañana y bueno, lógicamente si el Sol por ejemplo está aquí y aquí está por ejemplo, imaginamos la eclíptica, que es por donde se mueve la Tierra, esto está inclinado respecto al Sol, o sea que bueno, esto habría que ponerlo más inclinado, los 23 grados, ¿no? Lógicamente cuando el rayo de Sol llega hasta ahí abajo, pues lo hace de forma muy oblicua, por lo tanto a la hora de hacer a las 8 de la mañana habría tenido un ángulo, donde teníamos la casa, un ángulo de unos 10 grados. Eso quiere decir que la perspectiva, en vez de tener la sombra aquí, tendría que haber hecho la sombra lejísimos. A las 8 de la mañana, lógicamente el Sol está muy bajo. Entonces, aquí el Sol, pues la Tierra gira en este sentido, hacia aquí. O sea, el Sol sale por el oeste, sale por el este, se mete por el oeste. Eso quiere decir que el sentido contrario es el de la Tierra. Bueno, entonces sigue este sentido y entonces lógicamente aún viene por aquí detrás. Los rayos de Sol van muy tangenciales y por tanto la luz estaría muy hacia abajo. Entonces sería el caso este donde el ángulo, el primer ángulo este sería, el ángulo de la altitud sería pequeñísimo, que aquí nos salió pues más o menos de unos 40 grados, ¿no? Pero bueno, en el caso ese la altitud estaría cerca de 10 o 11 grados nada más, mientras que el azimut pues estaría a unos 60 grados. Bueno, pues eso sería entonces un fundamento para entender un poco esto en el espacio, lo que serían esos dos parámetros solares. Simplemente lo que hay que entender es para los parámetros solares que respecto a la línea norte-sur, pues tenemos el plano, si aquí está el Sol, el plano por donde el Sol está tan lejos que todos los rayos son paralelos. El plano ese forma cierto ángulo con la línea norte-sur. Podemos coger este o podemos cogerlo, por ejemplo, hacia aquí. Cualquiera de estos dos ángulos, ¿no? Se suele coger del sur hacia el oeste, en este sentido de las agujas reloj. Y luego, otra de las cuestiones sería a la altura a la que está el Sol. O sea, no solo el plano que pasa por un punto, por ejemplo, del sur se pone, sino que también la altura a la que está el Sol, y cuanto más alto esté, pues nos vamos acercando hacia las 12. Y luego vuelve, por la tarde empieza a bajar hasta llegar al crepúsculo, al ocaso. Bueno, pues eso es lo que hay que entender, y aquí en realidad son los dos parámetros, la altitud, la altura a la que está el Sol, pues según nos acercamos a las 12 esto va subiendo y entonces la sombra se acorta.
mientras que por la mañana pues quedaría muy lejos. Y luego el azimut, que era simplemente la sombra de las verticales, formaba cierto ángulo con la línea norte-sur. Y lo veíamos en verdadera forma aquí. Bueno, pues esa es la perspectiva cónica con parámetros solares de una casa cubo.